A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Manuel Martínez y en esta oportunidad desarrollaré el tema el teatro, del área de comunicación y lenguaje para el grado de quinto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, habilidades lingüísticas artísticas y asimismo la expresión corporal. Antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con suficiente agua y jabón. Si no tienes, puedes utilizar jabón en gel para poder desinfectar tus manos. Y en este día le damos la bienvenida a Mauricio. Gracias, Mauricio, por esa maravillosa interpretación de lengua de señas. Bien, vamos entonces a arrancar con nuestro tema eje del día de hoy, el teatro. Y es que yo les quiero hacer la siguiente consulta a cada uno de ustedes. ¿A quién no le gusta el teatro? Creo que cada uno de ustedes puede tener o ya tuvo alguna experiencia con el teatro. De alguna manera en el instituto, en la escuela en donde estamos nosotros estudiando, más de alguna ocasión nosotros hemos tenido la oportunidad de poder desarrollarnos artísticamente. Y es que sin ver definiciones, y es que sin ver cualquier tipo de conocimiento teórico, quiero que usted conciba el teatro como una manera de expresarse, como una manera de poder desenvolverse artísticamente. Yo estoy completamente seguro que usted desde casa tiene habilidades artísticas que posiblemente usted aún las tenga escondidas, pero puede poderlas desarrollar. Y eso es sumamente importante, porque el teatro nos ayuda de alguna manera a poder expresar y a poder sacar esos grandes sentimientos y emociones que usted puede tener. Bien, ahora quiero que me acompañen, por favor, a oración de teatro. Y es que la definición de lo que es teatro, debemos comprender que es una rama del arte escénico. El arte escénico se puede contemplar desde el punto de vista y desde un lugar determinado, pero el lugar no tiene que ser necesariamente un teatro. Usted puede realizar una acción teatral en cualquier lugar, siempre y cuando sea predestinado hacia un público, un respetable público que va a poder observar cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros movimientos, para que de alguna manera pueda presenciar ese nivel artístico. Muy bien. Y todo esto, gracias a la rama del arte escénico, nos va a llevar a la actuación. Esa actuación, esa parte importante en donde ya vemos a dos personajes interactuando, posiblemente 3, 4 o más, un grupo, acerca de algo. La actuación viene siendo y viene remontándose desde siglos antes de Cristo. Y es sumamente importante, ya que gracias a la actuación le podemos dar vida a los personajes. Y eso es a lo que me va a llevar, gracias a una combinación de acciones que yo puedo realizar con otra persona. Todo eso me va a llevar a lo que es la elaboración de un discurso. Yo puedo crear un discurso a través de un personaje. Asimismo, los gestos. Usted debe tener, para poder actuar, no profesionalmente, ya sea profesionalmente, y esto va para todas las personas que de alguna manera les gusta hacer arte, les gusta hacer teatro. Los gestos es sumamente importante. ¿Por qué los gestos? Si usted tiene una seña de, por ejemplo, poder estar enojado, ¿verdad? Usted tiene que demostrar, ¿verdad?, que está molesto. Los gestos, miren, las facciones del rostro, sumamente importante, porque usted a través de un gesto puede emitir un mensaje. Si usted va a interpretar a un autor, a un personaje de alguna manera melancólico, triste, tiene que tener gestos que de alguna manera interpreten para el resto del público ese tipo de sentimiento. Asimismo también debemos desarrollarnos en una escenografía. La escenografía es sumamente importante para el desarrollo del análisis y de lo que es el acto teatral. ¿Por qué? La escenografía es las acciones, es el lugar, todo lo que me va a acompañar para poderle dar vida a ese personaje que yo voy a tratar el día de hoy. La música,
La música es sensacional, esos sonidos acústicos, esos sonidos en forma, en ritmo, en métrica, todo lo que emerge alrededor de lo que es la combinación de la actuación me va a llevar a eso. Ya lo vamos a ver más específicamente cuando tratemos los 13 signos del teatro. El sonido es todo aquello que debe rodear al acto teatral y el espectáculo. Debe ser prácticamente, gracias a esto, prácticamente se le da vida al teatro, porque es un espectáculo. Es un espectáculo. Usted cuando está elaborando un sketch en su institución educativa, usted está realizando el acto, está feliz, está saltando, está corriendo, va a hacer un chiste y de alguna manera eso es un espectáculo. Usted lo que quiere hacer es llamar la atención de las personas o de su maestro catedrática para que de alguna manera su acto teatral sea un éxito. Todas esas palabras que acabamos de mencionar, combinadas en total, va a ser la actuación. La actuación prácticamente retrae y reconoce lo que es la rama del arte escénico del teatro. Muy bien. Ahora observemos. ¿Existe poesía dramática en estas acciones? Por supuesto que sí. La poesía dramática se va a desarrollar a través de diálogos, a través del texto. Entonces, debemos tomar en cuenta que los acontecimientos y a través del diálogo usted puede realizar una poesía dramática. Y es que no necesariamente tiene que existir una poesía dramática en sí para poder reconocer el teatro. Asimismo es sumamente importante para usted, si de alguna manera ya trae esa cuestión innata, ya trae ese talento innato, usted debe tomar en cuenta algo muy importante que se llaman las acotaciones. Acotaciones vienen siendo prácticamente esas formas corregibles para poder elaborar su acto o lo que es su diálogo dramático. Asimismo, los personajes deben ser en función del lector. Poesía dramática podemos observar desde la época griega. Recordemos un poco a Esquilo, recordemos un poco a Sófocles con Edipo Rey, recordemos un poco esos prácticamente textos dramáticos que vienen remontándose desde la época griega. También, sumamente importante, que adherido a estos orígenes que se empezaron a dar en el teatro, en todo el desarrollo del contexto histórico, en la Edad Media, en el Renacimiento, en el Barroco, que ya pudimos observar o que ustedes ya conocen desde casa, se fue desarrollando el teatro y perfeccionando. No crean que el teatro que hoy conocemos era así, el teatro del año 1000 o del año 800, por supuesto que no. E inclusive tomando en cuenta el teatro centroamericano. El teatro centroamericano debemos contemplarlo que no es como antes se había trabajado. En la época y en el gobierno de Jorge Ubico, del año 1929 a 1944, el teatro no era muy apoyado. Entonces, poco a poco, personajes que empezaron a buscar y a renovar esta forma de poder expresarse, se fue trabajando y asimismo fue logrando un gran éxtasis y una gran forma para que de alguna manera hoy en día se siguiera propagando este tipo de arte. El teatro de la UP, de la Universidad Popular, fue prácticamente el primero que logró emerger grandes artistas y actrices para que se pudiera desarrollar el teatro. Y hoy en día pues se sigue trabajando bajo ese estigma y bajo ese sistema. Luis Cardoso de Aragón, un gran autor guatemalteco también, creador de varias obras y varios textos gramaticales para que de alguna manera en algún momento esto se pudiera dar a conocer o dar a conocer a la luz. Asimismo también debemos contemplar obras del género dramático como por ejemplo Los árboles mueren de pie, sumamente importante. ¿Por qué? ¿Cómo usted logra descubrir que es un texto dramático, que es una obra de género dramático? Bueno, pues es simple. Cuando usted encuentra guiones al principio y usted ve que a la par aparece un nombre, significa que es el autor, el personaje el que está hablando, el personaje que va a realizar la acción. De alguna manera, a través de esto, usted sabe que se está desarrollando una obra en género dramático que se puede llevar a ser representado ante un público. Vamos a hablar de que un texto dramático y una obra teatral va a tener un conflicto. Ese conflicto va a ser esa acción, ese encontronazo entre dos personajes en el cual se va a desarrollar todo el sistema de la obra dramatical. Gracias al conflicto, pues prácticamente la obra y el teatro tiene vida. Porque si no existiera conflicto, entonces ¿para qué?
Quiero que ahora nos contextualicemos. Y estoy seguro que usted desde casa no me puede negar a la siguiente interrogante que yo le voy a hacer. ¿A quién no le ha tocado estar posiblemente con su mamá, posiblemente con su abuelita, con su encargado o encargada, y de alguna manera le emocionó ver la novela? Ojo, la novela, pero la novela a través de la televisión. Eso es un acto de alguna manera artístico, escénico. Vemos personajes, vemos la palabra, vemos algunos signos del teatro. Si eso se pudiera ser llevado ante un teatro, ¿podría tener el mismo impacto? Posiblemente sí. ¿Y a usted no le ha tocado o no le ha llegado a emocionarse a través de este tipo de obras que se pueden presentar a través de la televisión, en este caso las novelas? Es seguro. Y ahora les hago la siguiente consulta también. ¿Existe conflicto ahí, sí o no? Ha existido conflicto, porque si no existiera conflicto, prácticamente la novela, el teatro, la obra dramatical no tiene el nudo, no tiene la parte esencial de esa obra, la acción. Esa acción que va a realizar el personaje de hacer las cosas, la certeza teatral que van a tener cada uno de ellos para que pueda desarrollar ese acto teatral, la elocución. Tiene que ser forma elocutiva. Yo tengo que tener una forma para poder hablar. Yo tengo que tener un diálogo. Debo de tener una forma correcta de la pronunciación de las palabras. Hay algo muy importante que no lo noté acá, pero es la dicción. ¿Qué es la dicción? La correcta pronunciación de las palabras, y esta dicción viene para todo, no solo para el teatro. Viene para la música, para el cantante, para el maestro, para el ingeniero, para todos. Acá la dicción y la elocución deben de funcionar al 100%, no digamos en el teatro. Porque si yo voy a hablar, ¿qué tal si no se me entiende? ¿Qué va a hacer el público que va a estar enfrente de mí? Se me va a quedar viendo como que no entiendo, ¿qué dice? Y se pierde ese hilo teatral y esa forma de diálogo, prácticamente la obra cae. Sumamente importante entonces que la elocución y la dicción puedan desarrollarse de una forma correcta. Los personajes, deben existir personajes, sin personajes no hay una obra de teatro, ya sean principales, secundarios o redondos o terciarios. Los orígenes del teatro, ¿verdad? Como ya se los había comentado con Esquilo, con Sófocles, podemos mencionar la tragedia de Edipo Rey, la comedia, ¿verdad? También podemos mencionar ya el drama de Romeo y Julieta, esas obras de alguna manera universales clásicas que vienen a recordarnos cada uno de ellos y que viene a trabajar lo que el teatro contemporáneo ya se había hecho. Entonces hoy en día se sigue trabajando bajo ese estigma, pero ahora hay una mezcla. Ahora existe un teatro ecléctico, un teatro que de alguna manera mezcla la tragedia, la comedia y de alguna manera viene sobrellevando el teatro actual en Guatemala. En Guatemala pues hay demasiados directores teatrales que han llevado de alguna manera al arte guatemalteco a través de diversas plataformas internacionales. Uno de ellos que podemos mencionar es Jeffrey Lemus, un gran dramaturgo guatemalteco, originario, y que de alguna manera a través de sus palabras, a través de sus obras artísticas, puede llevar a desarrollar el gran talento que existe en Guatemala. Y eso es algo muy importante, en Guatemala existe talento, pero lo que no existen a veces son los recursos, uno, o dos, o no existe esa forma de querer aventarme. Si yo me aviento al estrellato, yo estoy seguro de lo que soy y estoy seguro de mi talento. Y eso usted lo debe de tener completamente en su cabecita. Si usted sabe que tiene talento, descúbralo y luche por lo que usted desea y sueña. Los sueños se pueden hacer realidad, eso sí, siempre téngalo en mente. Muy bien. Todo esto entonces, señores, en base de lo que es teatro, características, conflictos, poesía, definición, me deben llevar a lo que es los 13 signos del teatro. 13 signos del teatro que se resumen en prácticamente todo el desarrollo teatral del mismo. La palabra. La palabra es la fundamental, ¿no? Si no existe palabra, no existe texto. Por ende, no existe una obra dramatical. El tono. Esa forma en la cual yo voy a elocuar, yo voy a decir, yo voy a mencionar cualquier tipo de información. El tono tiene que estar muy de la mano con lo que es la dicción y depende, ¿verdad? Si yo tengo a mi actor o a mi actriz aquí a la par, yo no le voy a gritar, a menos que yo quiera expresar un sentimiento como enojo, como alegría, ahí sí, y ahí inclusive usted como público se va a quedar, le va a llamar la atención.
Entonces el tono tiene que estar muy de la mano. La mímica. Si no existe mímica, el personaje pierde fuerza. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta que la mímica viene siendo fundamental. Y acá de la mano van los famosos personajes llamados mimos, ¿verdad? Los mimos que nos ayudan a divertirnos a través de sus ocurrencias y que tienen una caracterización muy esencial. Posiblemente ustedes en su institución educativa ya han hecho inclusive ejercicios teatrales como mimos. Y dígame si no le ha costado expresar algún mensaje siendo mimo. Por supuesto, porque a veces nosotros no tenemos ese ejercicio, esa habilidad, pero de alguna manera usted puede llegar a desarrollarlos. Los gestos, ¿verdad? Lo que mencionábamos acá, en la combinación de lo que es la actuación, el gesto de poder estar molesto, el gesto de poder estar feliz, sumamente importante en los movimientos escénicos del autor o de la actriz, ¿verdad? Para que de alguna manera los movimientos puedan desarrollarse a través de lo que es mi espacio, en este caso, mi plataforma teatral. Ojo acá, si el personaje está prácticamente en un mismo lugar, el personaje pierde fuerza, pierde credibilidad y de alguna manera puede llegar a aburrir. Tiene que ser entonces un personaje secundario, porque el personaje principal tiene que ser una persona, depende de cuál es la funcionalidad o depende de lo que es el origen, tiene que ser una persona muy activa. El maquillaje. El maquillaje es sumamente esencial porque puede llegar a cambiarle la originalidad de la persona y volverlo prácticamente al personaje. ¿Y quién no ha visto los tipos de novela que de alguna manera vienen siendo uno y ¡pum! Viene la transformación a otra? Puchica, dirán usted, ¿y ella o él era ese personaje? Sí, gracias al maquillaje. Sumamente importante que usted conozca también el peinado, el vestuario, los accesorios, toda esa forma superficial que va a tener el actor o actriz va a determinar también cómo va a ser su personaje. La escenografía y la iluminación. Si yo no tuviera iluminación de lo que yo tengo alrededor en estos momentos, prácticamente acá en el canal para poder desarrollar la clase, pues se viera muy apagado el espacio, no se viera específicamente lo que yo les estoy explicando. Entonces la iluminación principal, no lo podemos dejar a un lado a la par de una escena teatral. Bien, prácticamente entonces estos serían algunos de los grandes estructuración, definición, caracterización, etc. Ahora quiero que me acompañen porque quiero ejemplificarles a través del pizarrón otros autores que podemos mencionar y que usted de alguna manera ha conocido. Y quiero que ustedes me lean desde casa Shakespeare. ¡Wow! Shakespeare. Un gran autor del Renacimiento inglés. Shakespeare, de alguna manera, a través de sus obras clásicas, empezó también a trabajar en el teatro, con su obra Hamlet, ¿verdad? De alguna manera, estas obras vienen a impactar hoy en día en el mundo occidental como no tienen idea. Podemos mencionar también obras de teatro que de alguna manera vienen siendo hoy como que más clásicas, como que más alegronas, y de alguna manera han dejado atrás esas características clasistas que ya existían. Entonces, desde casa, usted puede crear un texto dramático. Usted ya ha creado un texto dramático, usted ya ha actuado. Y si tiene la habilidad, únicamente perfecciónala y láncese para que de alguna manera usted pueda desarrollar ese nivel y talento artístico. Muy bien. Recuerden, ten presente siempre, recuerda tener presente, guardar tus trabajos en el portafolio de Aprendo en Casa. La actividad que yo les voy a dejar a cada uno de ustedes el día de hoy es la siguiente. Quiero que usted busque una escena, cualquier escena, ya sea por canales, por cable, por internet, cualquier escena teatral que a usted le pueda llamar la atención. Puede ser clasista o no puede ser de alguna manera clásica, puede ser según su criterio. Pero quiero que usted me determine a través de esa escena qué signos del teatro es el que usted observa y por qué. ¿Cuántos? Como mínimo les pido 5. 5 signos del teatro que deben observar. Estoy completamente seguro que usted va a observar los 13, porque se desarrollan los 13. Pero van a escribir 5.
y su justificación. ¿Por qué? Esto me va a servir a mí y les va a servir a ustedes para que de alguna manera quede totalmente claro lo que son los signos y totalmente claro todo lo que yo les acabo de explicar a través de ello. Muy bien. ¿Qué aprendiste el día de hoy en el programa de Aprendo en Casa? Teatro, estructuración, personajes, teatro clásico, teatro antiguo y teatro contemporáneo. Recuerda siempre, platica con un adulto acerca de lo aprendido para que de alguna manera puedas desarrollar y puedas comprender aún más acerca del tema. Asimismo te recordamos, lávate tus manos constantemente con suficiente agua y jabón. Si no tienes, puedes utilizar jabón en gel para poder desinfectar tus manos. Recuerda que juntos vamos a salir adelante. Nos vemos a la próxima. Gracias por todo.